Amigos, bienvenidos a CONTV, Comunicación en Televisión. Hoy, en un programa especial, nos alejamos del formato tradicional para tenerles sorpresas. Alina. Gracias, Allen. Hoy analizaremos desde el aspecto comunicacional cómo se vivieron las protestas en el país. Tendremos un panel de lujo con académicos, periodistas en activo y expertos en la parte digital, justamente para debatir esto. Desde ahora, usted podrá seguirnos también en radio. Bienvenidos a CONTV. Aquí empezamos. Gracias por acompañarnos en COMTV. Hoy tendremos un programa muy especial dedicado a la coyuntura política del país. Nos acompañan grandes periodistas: Marlon Puertas, fundador y director del portal lahistoria.es, Gilda Alcíbar, rectora de la Universidad de Ecotec, y Jorge Sánchez, un periodista con 35 años de experiencia en diarios de España y Ecuador. Periodistas y además espectadores de los 11 días de convulsión social, de crisis política que hemos tenido en Ecuador. ¿También fue una oportunidad para ver la crisis de los medios? Pregunto, Jorge. Evidentemente, yo creo que sí se evidenció un poco la crisis de los medios, porque esto nos cogió un poco desprevenidos a todos, no solo al gobierno, sino también a los medios de comunicación, y yo creo que no supimos o no supieron reflejar debidamente lo que estaba pasando en el país, y creo que tampoco fueron capaces de exponer la tarea informativa en condiciones, porque, a ver, los tres obligaciones, las tres objetivos del periodismo, que son informar, formar y entretener, creo que aquí se informó, sí, se informó, pero a mi criterio no se formó suficientemente. O sea, no quedó muy claro el papel de si los medios tienen que ser meros notarios de transmisión de la actualidad, o también tienen que tomar parte activa en acontecimientos tan graves que por supuesto pueden tener mucha incidencia en la vida del país. Gilda, ¿creerías que los medios tuvieron una posición parcializada durante la cobertura de la crisis política? No, para nada. De hecho, yo rescato y reivindico la labor de los medios de comunicación y de los periodistas. Yo creo que los medios de comunicación estuvieron a la altura a pesar de las circunstancias. Especialmente en Quito hubo graves agresiones a periodistas que, cumpliendo su labor, fueron agredidos, como el caso de Freddy Paredes, con un piedrazo en la cabeza, y no solamente durante el paro, sino ya posteriormente. Periodistas de Coavisa también fueron agredidos. Yo sí reivindico la posición de los medios, porque considero que sí hubo un muy buen trabajo desde los medios oficiales, los medios también privados, y también de los medios de comunicación digitales, no solamente los medios tradicionales. Donde creo que un poco se perdió la estrategia de comunicación fue en la batalla de información digital que se llevaba en redes sociales. Pero ahí no tienen que ver los medios de comunicación, ahí más bien tiene que haber una reflexión y una estrategia que venga desde la Dirección de Comunicación del Gobierno, la Secretaría de Comunicación. Creo que no se estaba preparado como país para librar esa batalla de información digital ante una avalancha de fake news que hubo en redes sociales. Sin embargo, la percepción general es que los medios digitales o periodistas digitales dominaron la escena, la información, la cobertura en calle. ¿Es esto una falta de recursos? Marlon, ¿cuántas personas trabajan en La Historia EC y cuántas personas estuvieron en la calle durante estos días? Bueno, esa es una percepción. Yo creo que el balance definitivo de lo que ha ocurrido en cuanto al trabajo de los medios todavía no se hace. Es un trabajo todavía que está pendiente. Entonces yo todavía no sacaría una conclusión definitiva de qué se hizo tan bien o qué se hizo tan mal. O sea, en realidad el trabajo yo creo que sí fue bastante fuerte. Yo también rescato lo que dice Gilda, reivindico obviamente que en circunstancias tan complejas como son las protestas, y tomando en cuenta que el correísmo se ha prorrogado en su ataque a los medios de comunicación, lo vimos ahora nuevamente, con eso, con los gritos de prensa corrupta, que 10 años nos golpearon con eso. Eso nuevamente tuvo espacio ahora por ciertos grupos que también creo que estaban identificados políticamente, que obviamente no les simpatizamos, no les simpatiza el trabajo que hacemos los medios de comunicación. Los medios digitales sí,
estuvieron en la calle, pero también estuvieron los medios tradicionales. El problema es que a veces no se entiende que un medio tradicional no puede estar transmitiendo 5 o 6 horas seguidas una protesta, porque reclamaban, por ejemplo, los indígenas eso, que por qué no transmiten en vivo todo lo que estamos haciendo. Sí, sí se ha transmitido. Pero la demanda de información por parte de la ciudadanía es totalmente cierta y justificable. O sea, una persona que recibe en redes sociales mensajes de está pasando esto, se está incendiando el país, quiere prender la televisión y ya el periódico no tanto, pero espera información y tal vez allí actuaron los medios digitales, los periodistas digitales con transmisiones continuas. Así es, y también quiero hacer notar que particularmente yo participo de un chat de periodistas bastante amplio, en donde hay casi 300 periodistas y en donde fácilmente se formaron bandos. Por ejemplo, los bandos totalmente alineados y simpatizantes de la causa indígena y los que supuestamente no estábamos o supuestamente alineados a la causa del gobierno. Se formaron ahí unos bandos fuertes, hubo deserciones, hubo bastante pugna en ese chat, o sea, gente que estaba totalmente identificada diciendo, por ejemplo, ¿por qué ustedes no siguen el Romo asesina? El hashtag Romo asesina. Nos hacían una invitación prácticamente a que todos los... posicionar un mensaje. Así es, a posicionar un mensaje cuando nosotros decimos, un momento, tampoco podemos decir ni sumarnos a un hashtag porque aquí hay un grupo que piensa que la ministra de gobierno es una asesina. Todos estos periodistas estaban en el lugar de los hechos, perdón por el lugar común, pero estaban allí en la calle. Algunos, o sea, nosotros, por ejemplo, que estábamos en Guayaquil, no teníamos una persona de nuestro equipo ahí, pero teníamos compañeros que nos proporcionaban información. Entonces teníamos, sí, gente que estaba ahí en el sitio, que subía videos, que nos los compartían, y nosotros entonces por eso nos manteníamos al tanto. O sea, creo que realmente sí tuvimos una visión amplia de lo que estaba ocurriendo, no digo completa, porque obviamente no es lo mismo que estar ahí, pero sí creo que nos ceñimos equilibradamente a lo que estaba pasando. Por ejemplo, si vimos agresiones por parte de la policía a manifestantes, nosotros la poníamos. Y también vimos agresiones de manifestantes a policías que también pensábamos que había que compartir. Pero ahí viene la parte en la que yo comento. Ahí no les gustaba al otro bando que nosotros pongamos la agresión que recibía el policía. Entonces poníamos un video de esos y nos llegaban 3 más. Esto también pon. ¿Por qué no pones esto? No, sí pusimos y lo pusimos antes. Ahora, está claro que los periodistas no tienen el don de la ubicuidad, no pueden estar en todas partes. Pero, ¿no será que nos faltó calle? Jorge, tú eres un experimentado periodista que has estado en zonas de guerra. ¿Consideras que a los periodistas digitales y de medios tradicionales les faltó la planificación del trabajo en la calle? Yo creo que no. Yo creo que coincido con Gilda y con Marlon en que se informó bien y debidamente. Yo creo que donde falló más fue en la formación, no en la información, sino en la formación. O sea, igual deberíamos ampliar el debate a cuál es el papel de los medios en acontecimientos trascendentales, digamos, para un país en el que incluso puede que estuviese hasta en juego la democracia, ¿no? ¿Puedes profundizar en este aspecto? ¿En qué sentido faltó o faltamos o nos quedamos cortos en el papel de formación? ¿De lecturas de lo que estaba pasando? Evidentemente, yo creo que no se comunicó bien desde el principio. Ya el presidente del gobierno ni siquiera supo comunicar debidamente, a mi criterio, las medidas, ¿no? Él lo único que valoró fue, no hemos bajado el IVA. Oiga, no hemos bajado el IVA, pero la gasolina va a subir, ¿no? Entonces a la gente le importa que la gasolina va a subir. Entonces habría que haber hecho una labor más pedagógica que acompañase a la información en la calle, claro. Porque claro, las manifestaciones, la violencia, eso es muy vendedor, ¿no? El mensaje que ponga el gobernante de turno es una prerrogativa de su equipo de comunicación. Ellos pueden venderlo como no hemos bajado el IVA, pero entiendo que la labor de los periodistas era explicar en qué consistían estas medidas y sus posibles repercusiones a la ciudadanía. ¿Dirían ustedes que fallamos en eso? Yo creo que el gobierno falló y los medios de comunicación, insisto, yo creo que también un poco, ¿no? No es la tarea de los medios de comunicación defender al gobierno, ni mucho menos, pero si estas medidas eran tan importantes que había que aplicarlas, habría que haber explicado debidamente a la gente por qué había que aplicarlas y que no había que montar una revolución nacional porque suba la gasolina. Yo quiero seguir lo que está diciendo Jorge. ¿Sí?
en función de que yo creo que con la calentura que hubo en las calles y toda la presión social que hubo con este tema de las protestas, sí se perdió por la cobertura informativa la parte de análisis y reflexión y de formación a la que él hace referencia de parte de los medios. Porque yo creo que si bien todo el mundo estaba atento y quería saber qué pasaba en la calle, qué pasaba en Quito, si se destruía, qué pasaba acá en Guayaquil o en Durán, no hubo momento para la reflexión, y eso sí fue un vacío que yo sentí en medios a todo nivel, tanto en medios digitales como en medios tradicionales, de un análisis didáctico de cuál era la medida, qué implicaciones tenía, cómo realmente iba a repercutir, y no solamente la medida de la que más se hablaba, que era el tema de la liberación de los precios de los combustibles, diésel y extra o Ecopaís, sino también de la otra serie de medidas que venían incluidas en el decreto 883. Las vacaciones, el día de sueldo. Así es, eran varias medidas, pero la protesta social terminó como poniendo el foco solamente en el tema de los combustibles y terminó eclipsando todo lo demás que podría analizarse, discutirse, que no hubo un momento, no hubo quizás este espacio de reflexión. ¿Cómo evitar seguir el juego de dos bandos que están en lucha durante una convulsión política como la que vivimos? Complicadísimo. En algún momento me llegó información de que, por ejemplo, podía haber un ataque de los militares a los manifestantes, que ya se estaba llenando un poco la paciencia y que podía haber un ataque armado, cosa que obviamente preocupó muchísimo. Entonces ahí cabe muy bien la pregunta que tú nos haces. ¿Cómo tomo yo una información de ese tipo y cómo trato yo de evitar o de intervenir para que no ocurra una masacre? Eso se me cruzó por la cabeza en ese momento. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como periodistas para calmar un poco la situación y que no ocurra eso? Porque ya había prácticamente un pedido de parte de Fuerzas Armadas de fusiles, de municiones para defender el centro histórico. Y entonces lo consulté con otros colegas con mucha experiencia también y les dije, mira, hay esta información, nosotros qué podemos hacer. No sé si hablamos con el mediador, en este caso de la conferencia episcopal, que era Monseñor Luis Cabrera, intentamos tener algún tipo de contacto, intentamos decir, mire, ustedes tienen conocimiento de ese tipo de cosas. No sé si lo hicimos bien o lo hicimos mal, pero lo hicimos. O sea, tratamos de poner al tanto de cosas que nos habíamos enterado. El instinto de un editor. Pero ¿qué pasa con las futuras generaciones de periodistas que primero no tenían contexto, no habían vivido una situación como esta? Y segundo, que no han desarrollado tal vez ese olfato para dudar. O sea, no solamente estoy para reportar lo que pasa, sino también para hacer lecturas más profundas como las que demandan nuestros lectores. Sigo detectando ese problema del periodismo militante. Veo que ahora se ha puesto de moda el periodismo militante, el periodismo de adoptar una causa y defenderla con todo, porque eso finalmente resta objetividad al momento de transmitir una noticia. Eso está bastante marcado. Ahora han salido a la luz algunos medios de comunicación que tienen marcada esa característica de militancia y lo dicen además con orgullo, y está bien, pero no sé qué tanto bien le hace eso al periodismo como tal. En realidad yo no milito por una causa. Mi causa es el periodismo, y mi causa, si tengo una, es la verdad, tratar de encontrar la verdad. Y siempre lo he intentado hacer así. Entonces, tenía esas discusiones con esos jóvenes, que son bastante jóvenes muchos de ellos, diciendo, perfecto, es tu causa, pero no por tu causa tú vas a manipular o a intentar hacerme creer a mí algo en lo que yo no tengo ninguna prueba. Por ejemplo, las muertes. Hasta ahora no está claro exactamente las personas que murieron, las razones por las que murieron. Y ayer dijo la ministra María Paula Romo que no dispararon un tiro. Y parece que es así, efectivamente. Pero ahí, en estos grupos, se dice que es el gobierno responsable, el gobierno asesino, el gobierno mató, y ese discurso se lo quiere cimentar en base a eso, a la militancia. Pero yo creo que la militancia no tiene por qué ser mala en sí, en un medio de comunicación. Lo que introduciría es un factor de responsabilidad, ¿no? Los medios, lo primero que tienen que hacer es informar objetivamente lo que pasa, y luego tienen otros canales para también generar opinión y para dirigirse a su público, a su audiencia. Entonces hay que distinguir muy bien, que quede muy claro para la audiencia lo que es información y lo que es opinión. Entonces ahí entra la responsabilidad, ¿no? Yo puedo ser militante, puedo ser del Barcelona, pero hacer una crónica del Emelec objetivamente. Claro. Las lecciones de esta crisis política que acabamos de vivir para el periodismo las discutiremos enseguida
con estos excelentes periodistas que nos acompañan hoy en ComTV y con Allen Panchana.